noches, amigos televidentes, una vez más con ustedes en su programa Reflexiones al Margen, que se transmite todos los jueves de 8 a 9 de la noche por GDM Studio, canal 74 de Claro, con otras réplicas en otros canales y en otros lugares. Hoy vamos a dedicar el programa a varios temas y lo vamos a hacer en soledad, porque el invitado que teníamos para hoy sobre un tema que yo sé que es del interés permanente de ustedes, que es el ron, el tema de la producción del ron, de las características del ron, de las cualidades, de los requisitos que debe cumplir una bebida alcohólica para que pueda ser consumida por nosotros los seres humanos y que no ocurran accidentes fatales, lamentables, pérdidas de vida, como ha ocurrido recientemente con las llamadas bebidas adulteradas, que yo digo que son bebidas criminales, porque son hechas de cualquier forma sin cumplir ningún estándar, simplemente para ganar dinero, sin considerar en ningún momento las consecuencias fatales para la salud, porque puede una persona también quedar ciega y viva al consumir este tipo de bebidas adulteradas. Bueno, teníamos un programa con este tema muy interesante, con un experto de la industria, pero lamentablemente no pudo venir por razones de trabajo y nosotros lo disculpamos. La semana nos sorprende nueva vez con un nuevo tema de corrupción. Corrupción, en este caso, una corrupción que hay un componente de narcotráfico, político-narcotráfico. A diferencia de la mayoría de los demás procesos, que es puramente corrupción administrativa, aunque aquí se habla de financiamiento de congresistas por parte del narcotráfico, hay un empresario involucrado, inocente hasta que se demuestre lo contrario, Juan Maldonado, que era el director destituido por el presidente, el noveno funcionario sustituido por el presidente, Luis Abinader, Luis Maldonado, de Comunidad Digna, que es una importante institución que tiene que ver con asuntos del desarrollo social, del apoyo a las comunidades para solventar sus necesidades materiales y de otro tipo, esta Comunidad Digna, que él era el director ejecutivo de esa entidad, y el bolero, como yo le llamo, el diputado, que le dio la bola, también está detenido, aunque él no lo detuvieron, realmente no lo detuvieron porque él goza de inmunidad parlamentaria, como se dice, por ser diputado de la República. Pero es otro caso triste más, que demuestra hasta dónde llegan las garras de este mal, de este flagelo de la corrupción en nuestro país. Y esto del narcotráfico, este es un caso. Nosotros entendemos que el narcotráfico está presente en la vida social y económica de este país de una forma insospechada. En los barrios hay una industria de servicios que es el llamado microtráfico. En algunos lugares donde opera ese microtráfico, la Policía Nacional, ni el Ejército, ni la Marina de Guerra pueden entrar. Y ahí se vende droga en pequeñas porciones, en pequeñas cantidades, a todo el que la requiera, al que está en eso. De modo que, aparte de que hay un involucramiento insospechado también del narcotráfico en los asuntos del Estado, con presencia del narcotráfico en el Estado. Presencia quiero decir que hay personas con cargos importantes
congresistas, que muchas veces han sido ventilados varios casos, que están involucrados con de alguna forma financiados o quizás también en negocios de lavado de activos. Tenemos una ley que no ha funcionado, que no hay resultado con esa ley de lavado de activos, que ya tiene varios años de haber sido promulgada y que tampoco ha funcionado. Por eso decíamos que cuando hablábamos de la ley de extinción de dominio, que en este país, si bien es cierto que hacen falta algunas normas para enriquecer nuestra normatividad, nuestras normas jurídicas, el armazón del ordenamiento jurídico nacional, el armazón de normas jurídicas nacionales, aquí lo que hace falta es un poco de autoridad para aplicar la ley, aplicar las leyes que han sido promulgadas que no se aplican. Y somos reiterativos en este sentido con la ley también de tránsito. No se ha aplicado la ley de tránsito, incluso luego de haber sido promulgada, algo que no ocurre en ninguna parte del mundo, pidieron en el gobierno de Danilo, pidieron una prórroga para prepararse para aplicar la ley. Entonces, ¿cómo es que se promulga una ley si usted no está preparado para aplicarla? Aquí hay un déficit de autoridad, un déficit moral muy grande. Hay una pérdida de confianza de la ciudadanía en sus autoridades, sobre todo las policiales, las militares, que hacen y deshacen y no son buenos ejemplos en muchos casos. El tema de la corrupción administrativa, este noveno funcionario en la administración, porque a mí me gustó mucho el planteamiento de la administración de Luis Abinader, el planteamiento que hace el presidente, me encantó y tiene todo nuestro apoyo en este sentido, que él dice lo siguiente, que es una declaración del presidente que aparece en el Listín Diario, que dice él que en el Falcón, en relación con esta operación Falcón nueva, yo le prometí a este país que no iba a haber impunidad. Yo le prometí a este país que iba a haber un ministerio público que iba a actuar. Realmente está actuando el Ministerio Público de una manera muy eficiente. Los juicios iniciados no se han caído por causa de expedientes mal instrumentados, mal formulados. Todos están en curso, todos están activos. Caiga quien caiga, dice el presidente, y eso es lo que se está ejerciendo, quizás quiso decir haciendo en este país. Dijo el jefe de Estado. En este país ya no hay vacas sagradas, ojalá sea cierto, porque de vacas sagradas estamos cansados. Vacas sagradas significa que hay personalidades en este país intocables, que hay empresarios intocables, que hay personas con muchas influencias políticas intocables. Esas son las vacas sagradas. Tienen un poder relativo que impide que el ejercicio del derecho llegue a ellos, las vacas sagradas. A eso se refiere el presidente, a esas vacas sagradas, dentro del Estado y fuera de él. En el sector privado, porque en el sector privado también hay vacas sagradas, y en el sector público. Dice que el presidente que espera que la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque este es un caso de narcotráfico, de contubernio de la política con el narcotráfico, de apoyo del narcotráfico a autoridades, a funcionarios del Estado. Por eso está involucrada la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y la Procuraduría General, que es la instancia que tiene la primacía en estos procesos, den
en breve los detalles de manera integral, dice él, de esta nueva operación anticorrupción. Creo que al final de cuentas es corrupción. Lavado de activos es corrupción. Financiamiento de campañas multimillonarias, porque las personas que tienen conocimientos, que tienen formación, que tienen la determinación y la vocación de servir en el Estado, no pueden hacerlo, porque no pueden financiar una campaña política. Pero el narcotráfico tiene siempre su tienda abierta para financiarlas. A quien se deja financiar, a quien se deja corromper, a quien se deja manipular, porque de eso se trata cuando es el narcotráfico, de instrumentalizar al funcionario, al diputado, al senador o a cualquier otro tipo de funcionario en beneficio de sus intereses. De eso se trata. Estas palabras del presidente, que hasta ahora las ha mantenido, porque se destapa un caso de corrupción, y él, si bien no participa como es lo correcto, inmiscuyéndose en los procesos, porque no debía hacerlo, ese tipo de operaciones a cargo de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, debe gozar de total independencia, de total autonomía, de actuar con holgura, haciendo un gala de un juicio jurídico de altura, de conocimientos jurídicos de altura, de sapiencia jurídica. El presidente no debe de estar ni cerca de esos procesos. Simplemente le está diciendo que su decisión de castigar la corrupción en su gobierno y también de continuar con los procesos iniciados que conciernen a la pasada administración, escandalosos, multimillonarios, van a seguir bajo su administración, lo que es una advertencia a los funcionarios que permanecen en su equipo, los que conforman el equipo del presidente, que están en todos los ministerios y son ministros y directores. Entonces, eso es una advertencia muy clara a todos ellos de que actúen en correspondencia con las normas, que actúen en correspondencia con la equidad y la justicia, que sean servidores morales, en definitiva, que de eso estamos muy nosotros, la República requiere, demanda de esos funcionarios morales más que nunca, en una situación que, déjenme decirle, económica, que no es nada halagüeña. Yo creo que hay aspectos, elementos críticos que nosotros vamos a analizar con un economista en uno de estos próximos programas, sobre todo refiriéndonos al tema del endeudamiento externo. La situación económica no es nada fácil de manejar con eficiencia, con sabiduría, en una buena dirección, con prudencia. Hacer todo eso al mismo tiempo no es fácil en esta situación. Se ha gastado una cantidad enorme de dinero para combatir las secuelas de la crisis pandémica que atraviesa no solamente nosotros, sino todo el mundo. Y se han invertido millones y millones en programas sociales, miles de millones de pesos en programas sociales, y al mismo tiempo, en un año y pico, casi un año y medio, y vamos a hablar de eso en otro programa, casi 12.000 millones de dólares se han sumado al stock del endeudamiento externo dominicano. Lo mismo que el déficit fiscal, la presión que tiene el déficit fiscal, el manejo de las cuentas públicas,
En fin, hay una serie de temas relacionados con una, digamos, caracterización de la situación económica nacional que sería muy bueno tratar en este programa con un experto que esté en estos temas, que aborde con estos temas con propiedad y con sabiduría, objetividad y neutralidad también, porque aquí en este programa no pretendemos acabar con nadie, sino llevar información a todos ustedes. Bueno, vamos a ver cómo sigue este proceso de Juan Maldonado y del diputado que no pudo ser hecho preso por la inmunidad de la que goza como diputado de la República, director de Comunidad Digna, Maldonado, que también es un empresario. Yo creo que un empresario no debería ser director ejecutivo de Comunidad Digna, pero bueno, y vamos a ver qué tipo de empresario ahora se revela, qué tipo de empresario, cuál es la estirpe de este empresario, Juan Maldonado, ¿verdad? Hasta ahora es inocente, lo mismo que el diputado que dice que le dio una bola a Maldonado, que es su amigo, y lo atraparon a los dos en el vehículo del diputado. Hay otro tema, pero vamos a tratarlo en el próximo segmento de este programa, que yo quisiera también hacer un planteamiento desde Reflexiones al Margen. Nos vemos en el próximo segmento. Seguimos, amigos televidentes, con el desarrollo de este programa Reflexiones al Margen, que se transmite por este GDM Studio, canal 74 de Claro, con réplicas en otros medios que ustedes pueden encontrar en la web, en GDM Studio. También pueden ver este programa en vivo en la web, en GDM Studio, buscando GMD Studio Televisión, ahí lo van a ver en vivo si lo quieren ver en la web, en su celular, en su tablet, en la televisión, etc. Hay un tema que yo veo que se está como calentando en las redes, y es el tema de la minería nacional, al que yo dediqué 7 años de mi vida como técnico, como profesional en el Ministerio de Energía y Minas en la administración pasada. Porque no tengo por qué esconder que trabajé en todas las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana y que yo soy uno de los que más lamenta que ese partido, porque no es el partido, es un grupo de ese partido haya llevado la corrupción administrativa hasta donde la llevó. Yo soy muy crítico con eso, siempre he sido crítico, y yo soy uno de los que lamenta que el legado moral del profesor Juan Bosch, que fue el fundador de ese partido, un hombre íntegro, un hombre correcto, un hombre intransigente con sus principios, como yo pude conocerlo y leerlo, porque también lo leí en mi juventud, haya llegado a esos extremos. Ese tema que parece que se está calentando, por lo que yo he podido percibir, porque yo soy un tuitero también en las redes, es el tema del proyecto de expansión de las operaciones de la Barrick y también la eventual resucitación, vamos a decirlo así, del otro proyecto que fue engavetado, del proyecto Romero en la provincia de San Juan de la Maguana, que involucra una cantidad diversa de minerales, el proyecto Romero, y que deja indudablemente muchos beneficios al país si se hacen las cosas correctamente en el marco como nosotros hemos pregonado durante todos estos años,
en el marco de una minería responsable y una regulación eficiente, con el compromiso de la autoridad con esa regulación eficiente e implementación de estándares internacionales que existen y están disponibles en el país. Ustedes saben que para autorizar un proyecto minero, lo primero que se solicita es una concesión minera, se da la concesión minera, se hacen los estudios correspondientes por parte interesada, se demuestra que hay yacimientos económicos, o sea que van a dejar un beneficio, lo estoy diciendo en forma sencilla, que son económicamente viables. Entonces, para autorizar ya darle la licencia de operación a la empresa que se trate, es necesario, bueno, hay un estudio de factibilidad técnica del proyecto, obviamente. Es necesario que se haga un estudio de impacto ambiental. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales si ocurriera la ejecución del proyecto? El estudio de impacto ambiental. EIA, estudio de impacto ambiental, así se conoce en la literatura especializada. Entonces, ninguna operación minera puede iniciarse sin contar con unos resultados bien claros sobre ese proyecto. En términos ambientales, también involucra algunos aspectos técnicos, pero sobre todo el componente ambiental tiene que estar discernido, tiene que estar claro cuáles son los impactos, cuáles son los resultados en el mediano y largo plazo del proyecto que se trate. Entonces, la Barrick Gold, que es la principal minera del país, bueno, en el primer trimestre esta empresa del año presente, esa mina de Pueblo Viejo, que es operada por la Barrick Gold Corporation, pagó alrededor de 13,000 millones de pesos dominicanos, que son en ese momento, en ese primer trimestre, eran como unos 228 millones de dólares aproximadamente. Eso por concepto de impuestos indirectos, regalías en los primeros 4 meses de 2021, etcétera. Bueno, incluyen impuestos sobre la renta, el pago del impuesto sobre la renta, los impuestos que gravan la utilidad neta y las regalías sobre las ventas de oro y plata correspondiente al primer trimestre del año 2000, de este año, del año en curso. También me parece que incluía la liquidación final, esos 13,000 millones aportados del año fiscal del 2020, la liquidación de ese año fiscal. Pero también pagó 500 millones de pesos, que son como unos, en ese momento, en ese primer trimestre, eran como unos 9 millones de dólares en impuestos indirectos. Eso se refiere a retención de salarios, intereses y proveedores. Eso se llaman impuestos indirectos. El concepto engloba todo esto. Bueno, si sumamos esas contribuciones del primer trimestre de la Barrick, ¿verdad?, al pago de impuestos totales, entonces estaríamos hablando de que la Barrick ha contribuido con esos pagos de impuestos totales de la mina de Pueblo Viejo a 117,500 millones de pesos. Eso más o menos, a la tasa en que se calculó esto, eso fue en abril, eso equivale a unos 2,600 millones de dólares.
desde el 2013. O sea, desde el 2013 la Barrick ha pagado por todos esos conceptos que hemos mencionado 117.500 millones de pesos, 2.600 millones de dólares. Una contribución grande, la más grande contribución que empresa alguna en un periodo tal haya hecho al Estado Dominicano. Recordemos que en el 2020, según las anotaciones que tengo aquí de los registros que hago de todo esto, los impuestos directos e indirectos, la sumatoria de los impuestos totales, ascendieron a 23.500 millones de pesos. Eso son unos 419 millones de dólares. Bien, la Barrick ahora se propone continuar con sus operaciones, pero para continuar con sus operaciones tiene que ampliar la planta de procesos, porque la productividad por tonelada extraída en busca de oro, el contenido de oro por tonelada ha disminuido. Y hay que ampliar la planta de procesos y también la capacidad de relaves. La capacidad de relave es una infraestructura donde se retienen todos los desperdicios que produce la mina, vamos a llamarle así, desperdicios. Y eso tiene una inversión, un estimado de una inversión inicial de unos 1.000 millones de dólares. Esto con un potencial de extender la mina hasta 2030 y un poquito más allá de 2030. Si eso no se hace, lo que estamos diciendo, dos cosas: la ampliación de la planta de procesos y el aumento de la capacidad de almacenamiento de relaves, que no puede ser la misma infraestructura que actualmente está utilizando la Barrick, sino que tiene que ser una nueva, con características nuevas, con exigencias nuevas, cumpliendo estándares en alguna medida también nuevos, para garantizar al país una mayor seguridad en la gestión de estos relaves, que es uno de los aspectos más peligrosos de la industria minera. Si eso no se hace, esas dos cosas, entonces las operaciones de la Barrick, del minado quiero decir, no las operaciones de la Barrick, sino del minado, terminarían este año 2021. La producción, que no el minado terminaría en 2021, la producción en el 2029 no tendríamos ya entonces a la Barrick en el país. Me imagino que en estos momentos el estudio de factibilidad para la expansión del proyecto de la Barrick Gold en la mina de Pueblo Viejo de Ora, la tercera más grande de la región, de la expansión esta de la planta de procesos, ya debe haber culminado o está por culminar los estudios de factibilidad para proceder con esta expansión. Ahora bien, el gobierno, la Barrick, repito, la Barrick ha invertido unos 5.200 millones de dólares, que representa el 20% del total de la inversión extranjera, el 20% del total de la inversión extranjera en este país en los últimos 10 años. 5.200 millones representan el 20% de la inversión extranjera en este país en los últimos 10 años. Ya hemos dicho todo lo que ha pagado por impuestos indirectos y directos, cuáles han sido esas contribuciones que son muy sustantivas
y son de las más importantes en el conjunto de las empresas extranjeras y también, bueno, vamos a decir nada más extranjeras, que operan en República Dominicana. Bien, ¿qué hace falta para que la Barrick tenga la esperanza de que sus operaciones su producción no termine en el 2029 y que su minado no termine este año? Hace falta un estudio de impacto ambiental en el lugar que sea finalmente seleccionado para tales fines. ¿Por qué no se autoriza este estudio de impacto ambiental? ¿Cuál es el problema con autorizar un estudio de impacto ambiental? Hay presiones de las comunidades, de lo que yo llamo los fundamentalistas antimineros, que viven aferrados a un pasado de malos ejemplos de la minería, que realmente ese pasado está ahí. O sea, nadie puede negar que en este país se practicó una minería salvaje, ahí mismo en Pueblo Viejo, donde está operando la Barrick, en Pedernales también, y también ahí en la provincia de Monseñor Noel. Pero hay mucha culpa aquí de los reguladores, que fueron cómplices y beneficiarios de esa minería salvaje. Pero eso no es lo que está haciendo la Barrick ahora en Pueblo Viejo. Hay que ir a ver cómo opera esa empresa antes de criticarla o antes de emitir algún juicio definitivo para condenarla a no seguir con sus operaciones en esa zona. Hay que ver para juzgar, hay que constatar, hay que oír explicaciones técnicas, hay que entenderlas. Hay que ver cuál es la responsabilidad corporativa en ejercicio de esta empresa para entonces juzgarla. Yo creo que eso es lo que deberían hacer los antimineros, sobre todo los más juiciosos, porque entre ellos, y yo tengo amigos entre ellos, que son muy juiciosos y muy bien formados. Son personas que pueden opinar. Y a mí me gustaría que esas personas que pueden opinar visitaran la Barrick. Yo no tengo la forma de facilitar eso, pero es muy fácil. Simplemente tienen que hacer una solicitud a la dirección de esa empresa, a la dirección ejecutiva de esa empresa, decir cuál es el interés y ellos lo van a recibir con todas las de la ley. Es necesario que se autorice, porque yo digo, uno no puede oponerse a un proyecto minero simplemente porque, digamos, mantengamos el discurso de que la minería es destructiva por definición, de que la minería solamente deja un desierto donde opera, de que afecta los ecosistemas vitales, de que contamina las aguas y consume mucha agua la minería. Pero ahora la minería reutiliza el agua y esa agua que reutiliza es más potable, puede ser más potable utilizando las tecnologías existentes, actuales, puede ser más potable que la que recibimos por la tubería. Pero eso es garantizando una minería responsable, una minería que aplica altos estándares internacionales, muy utilizados y muy experimentados, por ejemplo, en una potencia minera como Canadá y otras potencias, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, son potencias mineras. Entonces, si usted se va a oponer a un proyecto minero, usted tiene que tener en las manos un estudio científico, técnico. Si usted quiere hecho por tercera parte independiente, que no tiene que hacerlo el ministerio puede hacer uno paralelo. Pero un estudio técnico independiente por una entidad competente, acreditada internacional, que cuesta muchísimo dinero hacer este estudio,
muchísimo dinero cuesta hacer este estudio. Entonces, una vez que tengamos en las manos este estudio de impacto ambiental del proyecto en cuestión, entonces podemos decir sí o no al proyecto. La voluntad política superior, las instancias competentes del Estado, sobre esta base, no sobre la base de la algarabía y los ruidos de las redes y de mucho ahí y mucha gente que está opinando sin saber lo que está opinando, sin conocimiento de causa, no sobre esa base, sino sobre la base de la ciencia, decidir si un proyecto de una empresa que ha hecho tantas contribuciones al fisco, al presupuesto nacional, que ha contribuido con ingresos sustanciosos, como hemos señalado hace un momento, a las finanzas públicas, puede seguir o no puede seguir. Esto no puede ser una decisión casual, sujeta al ruido mediático de personas que se agrupan y que son pocos y que quizás algunos de ellos tienen un interés legítimo, un interés sincero, que también, si es sincero, es legítimo, de salvaguardar el ambiente. Pero yo me pregunto, ¿y la minería es la culpable de los problemas ambientales que tenemos en este país? La minería es la culpable de esta urbanización de la que todavía seguimos siendo testigos, desordenada, anárquica, caótica, sin regulación alguna. La minería es la culpable de la contaminación masiva de las aguas subterráneas de este país, aquí en la capital. Aquí yo creo que se hace, como lo hicimos una vez desde la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad, hicimos una evaluación de las aguas, de las cisternas de este país. Y la mayoría resultó que, recuerdo que más de un 60% del agua contenida en cisternas, yo creo que no debería ni usarse ni para lavar el piso. Oigan bien, Entonces, el tema de los desechos industriales, de los desechos sólidos industriales, el tema del vertido, de los vertidos industriales al medio ambiente, al entorno. Eso, la minería es la culpable de todo eso. La minería es la culpable de la deforestación de este país. Bueno, hay muchos problemas ambientales en los que la minería tiene una participación, si no importante, escasamente significativa. Escasamente significativa, se lo digo con toda seguridad. Pero eso no significa que autoricemos proyectos mineros sin el debido fundamento científico de un estudio de impacto ambiental como Dios manda, realizado por entidad acreditada, o sea, reconocida en esas competencias de tercera parte, que no sea el Estado. Y pudiendo ocurrir, y debe ocurrir porque por ley compete al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hacer esos estudios para proyectos de este tipo. Nadie dice que no lo haga. Ahora, yo preferiría que fuera un estudio de tercera parte. Lo mismo pasa con el proyecto Romero, del que podemos hablar en otra ocasión, porque tenemos otro segmento en este programa, que siempre traemos aquí una cápsula educativa. Lo mismo pasa con el proyecto minero. ¿Por qué desestimar ese proyecto? Porque va a acabar con los ecosistemas de la región sur y los ríos que se están secando en la región sur. Y podemos mencionar cuáles con precisión, que se están secando. El mismo río Yaque del Sur se ha deteriorado enormemente. La minería tiene que ver con eso. Un proyecto, en este proyecto, el caso concreto del proyecto Romero, que es un proyecto subterráneo, de minería subterránea, que no va a utilizar las aguas
de ningún río, como se dijo, que no va a acabar con ninguna agricultura, porque la agricultura de San Juan hay que ver lo que ocurre con la agricultura en San Juan. Es una agricultura intensiva que sí hace daño al ambiente y de subsistencia en su gran mayoría, la agricultura de esta zona. Entonces yo lo que creo que un proyecto de este tipo, bien manejado, bien gestionado, lo que redundaría sería en beneficio de la propia agricultura si se maneja bien, si se maneja cumpliendo con las leyes y las normas, los reglamentos, los estándares, y con una autoridad reguladora exigente y siempre presente en las actividades de este tipo. Ahora, si nosotros tenemos una autoridad minera, una autoridad ambiental que no le importa nada, que no le importa cómo estén ocurriendo las cosas, que no rinda cuentas a la ciudadanía, que no involucre a las comunidades en el proyecto de manera activa y real, y que no garantice de alguna medida el cierre de minas desde que comienzan las operaciones hasta que termina, hasta el post-cierre de la mina, como se le llama. Entonces sí, claro, puede ocurrir un desastre, pero eso ya no debe ocurrir. Es que a nosotros no nos cabe en la cabeza que en septiembre del año 2021 de este siglo todavía sigamos comportándonos en un ámbito tan importante para el desarrollo nacional como es el minero. Eso no puede ser. Lo que tenemos que cambiar es la visión y las prácticas, cambiar las exigencias, estar atento a las novedades en la industria, a las nuevas tecnologías, a cómo pueden hacerse las cosas mejor. Y estamos hablando de la Gold Quest, que es una corporación transnacional de renombre global, igual que la Barrick. Entonces no estamos hablando de una empresita de advenedizos que quieren hacer minería en el país. Yo creo que tanto el proyecto minero de Romero, que fue engavetado, que fue impulsado y apoyado por la administración, por la gerencia del Ministerio de Energía y Minas, presidida por don Antonio Isa Conde, una persona honorable, seria, honesta, enfocada en los asuntos fundamentales de este país, mi amigo, se engavetó. Pero no fue el ministerio que hizo eso, como alguien dijo en las redes sociales, que durante el ministerio, la administración anterior, no, eso no es verdad. Se engavetó, no, todo lo contrario. Se articuló un discurso de defensa técnica de ese proyecto y se exhibieron los beneficios muy importantes que iba a dejar ese proyecto. Y se estableció que iba a dejar de la renta global más de un 40% de beneficios para el Estado, en concepto de renta estatal minera, como se llama. Todo eso se hizo en el Ministerio de Energía y Minas, en la administración de Isa Conde, en la que yo tuve el honor de trabajar y de aprender. Entonces queríamos hacer este comentario para llamar la atención del presidente de la República para que con su equipo del Ministerio de Energía y Minas, un equipo presidido por don Antonio Almonte y por Miguel Díaz en el Viceministerio de Minas, tomen muy en cuenta las iniciativas estas y las nuevas iniciativas en materia en el ámbito minero que puedan ocurrir, porque los recursos minerales están ahí y nosotros tenemos no la maldición, como dicen algunos, tenemos la ventaja de que tenemos una diversidad enorme de recursos naturales, y esos recursos deben ser aprovechados
para el desarrollo sostenible de esta nación de una forma diferente. Eso es lo que clamamos nosotros. Pero el tiempo se nos termina y solo nos resta dar las gracias a todos ustedes por su atención y esperarlo en el próximo programa, el jueves próximo de 7 a 8 por este mismo canal GDM Studio en la web y por el canal 74 de Claro. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.